Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Esta semana he estado viendo un montón de vídeos de compañeras y compañeros de YouTube que están haciendo sus listas de libros recomendados para el otoño, con muchos libros agradables, cálidos, calentitos, y como sé que por ahí vais a tener un montón de recomendaciones, yo os voy a traer otro lado del espectro y os voy a traer un poco literatura gótica. Es un género que a mí me gusta muchísimo leer porque yo no leo literatura de terror, pero si encaja dentro de la literatura gótica pues ya me atrae y a mí me gusta mucho leerlo, suelo disfrutar un montón. Sin embargo, cuando pensamos en literatura gótica siempre pensamos en el mismo tipo de libros porque son los clásicos, porque son los más conocidos y son los que siempre se suelen recomendar, como son Drácula, como es Frankenstein, como es Cumbres borrascosas o Jane Eyre o el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o el retrato de Dorian Gray. Todos estos libros son literatura gótica y son libros que me encantan, he leído todos y los disfruto muchísimo. Pero no sé si sabes que hoy en día se siguen escribiendo libros de literatura gótica contemporáneos que se conocen muchísimo menos y que creo que también valen muchísimo la pena. Y te los traigo hoy en una lista de libros que espero que disfrutes un montón. No sin antes recordarte que puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, que se llama igual que el canal, Pilar entre libros, y también comentarte que en mi cuenta de Instagram ahora mismo estamos realizando un reto muy divertido para el otoño. Se llama un book bingo de otoño y he propuesto 6 premisas que encajan con algunos libros y la gente está intentando encontrar un libro por cada premisa y yo voy compartiendo todos los que me mandáis. Si quieres coger ideas para un montón de lecturas, pásate por la cuenta de Instagram que los voy subiendo todos y también puedes participar en el book bingo si te apetece. Y también, como siempre, abajo en la cajita de información te dejo el link a mi cuenta de Instagram, a mi Goodreads, a todos los links de Amazon afiliados para que compres estos libros si te apetece y a mi club de lectura. No me enrollo más, vamos a empezar y vamos a empezar con un poco de noción de qué es literatura gótica. ¿Qué es la literatura gótica? Vamos a ver, la literatura gótica es un término que se usa para un género literario que surgió en Inglaterra a finales del siglo XVIII. La primera novela que se tiene constancia de haberse calificado como novela gótica fue El Castillo de Otranto, escrito por Horace Walpole, y esta novela se publicó en 1764. De hecho, abajo tenía como un subtítulo que se llamaba El Castillo de Otranto, una historia gótica. Él mismo le puso el adjetivo gótico a su novela y esto no se había hecho nunca todavía. Y esta fue la primera novela calificada como gótica. Tenía lugar en una casa, tenía elementos medievales, tenía elementos oscuros, era un poco de terror y esta fue la primera novela. ¿Qué elementos tienen las novelas góticas? ¿Qué elementos tienen en común para ser calificadas como tal? Bueno, pues hoy te voy a nombrar algunos de los elementos o los elementos más llamativos que suelen tener en común estas novelas y que suelen estar presentes en todas ellas. El primer elemento y uno de los más importantes es un castillo o una mansión. Como habréis podido observar en todo este tipo de novelas, la presencia de un castillo o de una casa muy grande es algo que tienen en común prácticamente todas. En las de gótico contemporáneo, pues sí puede ser una casa grande, quizá no un castillo o un apartamento muy lujoso, pero suelen ser casas grandes, casas señoriales, normalmente con mucha historia detrás, con muchos secretos. Y por eso El Castillo de Otranto fue la primera, aquí sí tenía lugar en un castillo y el nombre de literatura gótica viene por la arquitectura gótica de los castillos. En ese momento, cuando se empezó este movimiento literario, la arquitectura gótica estaba en todo su apogeo. Ya sabéis, esos castillos con gárgolas y todo el rollo. Yo es que de arquitectura sé poco, pero bueno, cuando lo ves sabes qué tipo de arquitectura es. Y son edificios que dan ese aspecto muy misterioso, aspecto de tener muchísimos secretos dentro, de tener pasadizos secretos, de estar un poco en la sombra.
y por eso son el telón perfecto para este tipo de novelas. Ya habéis visto que en Drácula pues tenemos el castillo del conde Drácula en Transilvania, en Cumbres Borrascosas tenemos la mansión Lockwood. En todo este tipo de casas y todo este tipo de mansiones es uno de los elementos clave para este tipo de novelas. Otro aspecto muy común de este tipo de novelas es la naturaleza. Suelen tener descripciones muy detalladas y bastante extensas de la naturaleza, tanto de los jardines como de la naturaleza colindante a la casa o mansión. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas. Pero no me refiero a jardines súper cuidados, perfectamente recortados, con flores. No, me refiero a naturaleza más salvaje. Naturaleza que ha crecido por donde no debería crecer, con muros llenos de hierba, llenos de musgo, con flores que han crecido pues aquí y allá de forma salvaje, sin que nadie las plante, sin que nadie las cuide. Las casas o los castillos suelen tener alrededor una naturaleza muy crecida, lo que las hace bastante inaccesibles. Y ya os digo, esto en Cumbres Borrascosas está muy bien hecho. Hay muchísimas descripciones del páramo donde está situada la casa, lo que la hace pues es un lugar bastante inhóspito y no demasiado agradable. Tercer elemento que está también muy presente en las novelas góticas es el elemento paranormal. Y sí, pueden haber fantasmas, pueden haber brujas, pueden haber vampiros, pero no siempre tiene que ser así. Pensemos, por ejemplo, en El sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle, que es un caso de Sherlock Holmes. En este caso tenemos a un perro que parece una criatura supernatural, un perro muy agresivo, algo así como una especie de monstruo. Sin embargo, después tiene una explicación racional. Lo mismo ocurre con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese elemento paranormal no siempre tiene que ser paranormal, sino que muchas veces es algo, una percepción más que nada, que luego en realidad tiene una explicación bastante racional, pero no siempre tiene que ser así. Sí que hay otras novelas góticas que tienen elementos paranormales como son brujas, vampiros y fantasmas. Y otro elemento que también está muy común dentro de esta parte paranormal son las profecías. Ese tipo de profecías en las que, no sé, pone un ejemplo, cuando nazca la tercera hija, la familia tendrá una desgracia y luego nadie se lo cree, pero empiezan a pasar cosas y la gente empieza a predecir, hoy será verdad la profecía de esta familia va a caer en desgracias, van a empezar a pasar cosas fatales, empiezan a pasar cosas malas y de ahí empieza a salir todo, ¿no? Pongamos, ese es un ejemplo que me he inventado, pero ese tipo de profecías también están muy presentes en este tipo de libros. Otro elemento que suele estar muy común, y este es un poco más difícil de explicar, pero lo voy a intentar, es la metonimia. La metonimia no es como una metáfora donde tú puedes decir que las flores son como el sol, por ejemplo, porque son amarillas, no. La metonimia sirve para describir algo, pero dando una relación más objetiva. Voy a poner un ejemplo porque creo que es más fácil con un ejemplo. Por ejemplo, tanto en cine como en los libros. Cuando tenemos una escena que es un funeral, ¿qué tiempo suele hacer? ¿Suele hacer sol? No, suele llover. La lluvia es un elemento muy presente en este tipo de escenas porque representa muy bien la tristeza y la pena. Lo mismo podemos decir con la niebla. La niebla, por ejemplo, representa muy bien ese misterio, ese no saber, esa sensación de inquietud. O, por ejemplo, cuando las ramas de un árbol topan con la ventana y la rascan, o con el tejado, esa sensación de que alguien quiere entrar en la casa, esa sensación de ansiedad. Todo eso es metonimia. Se usa mucho cuando una parte de la naturaleza representa un estado emocional del personaje y es muy común en la literatura gótica. Y como último elemento común en todas estas novelas voy a nombrar el aislamiento. Las casas suelen estar muy alejadas de cualquier tipo de vecinos. O, por ejemplo, a los personajes se les puede meter en alguna habitación y encerrar. Pensar en Jane Eyre y su habitación roja. Si habéis leído el libro sabréis de la escena o del capítulo en el que estoy hablando. Esa sensación de no poder escapar
de lo inevitable. Por ejemplo, hay una película que se llama La ventana de enfrente, creo, de Alfred Hitchcock, que también es así un poco gótica, en la que el personaje principal está en una silla de ruedas. Ese tipo de confinamiento, ese tipo de no poder moverte es muy común en la literatura gótica. Y ahora sí, vamos con la lista de libros que he recopilado para vosotros, que espero que os gusten un montón. Y voy a empezar con La hija del relojero de Kate Morton. Este es un libro que encaja bastante bien en la literatura gótica porque estamos hablando de que se sitúa en una mansión, la mansión Birchwood, y también narra varias generaciones, hay un pasado, hay una presencia que no sabes explicar de primera mano, y por eso encaja bastante bien en este género. Os voy a leer un poco la sinopsis. En el verano de 1862, un grupo de jóvenes artistas, guiados por el apasionado y brillante Edward Radcliffe, viaja a Birchwood Manor, una casa de campo en Berkshire. Tienen un plan: vivir los siguientes meses recluidos y dejarse llevar por su inspiración y creatividad. Sin embargo, cuando el verano toca su fin, una mujer ha muerto de un disparo y otra ha desaparecido. Se ha extraviado una joya de valor incalculable y la vida de Edward Radcliffe se ha desmoronado. Unos 150 años más tarde, Elodie Winslow, una joven archivista de Londres, descubre una cartera de cuero que contiene dos objetos sin relación aparente: una fotografía en sepia de una mujer de gran belleza con un vestido victoriano y el cuaderno de bocetos de un artista en el que hay un dibujo de la casa de dos tejados en el recodo de un río. Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La hija del relojero es la historia de un asesinato, un misterio, un robo, una reflexión sobre el arte, la verdad y la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus páginas fluye como un río la voz de una mujer ya libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha caído en el olvido. La hija del relojero, la única persona que vio todo lo sucedido. Es decir, tenemos varias líneas temporales que se irán intercalando y entre ellas va hilando la narración de la hija del relojero, cuya identidad no conocemos y que es una persona que ha visto todo y nos lo va contando. Creo que es un libro que puede resultar súper interesante, que tiene unos toques de literatura gótica bastante buenos, no es tan gótico como otros que os voy a traer, pero creo que aún se podría meter en este género. Kate Morton nunca defrauda, además. Para mí los libros de Kate Morton son de verdad súper adictivos, me suelen gustar mucho. Ya sabéis que siempre mete pasado y diferentes generaciones y vamos descubriendo poco a poco todo lo que les ha pasado. De este además he escuchado que está muy bien hilado, están muy bien atados todos los cabos y es un libro que tengo muchas ganas de leer. El siguiente que os traigo es uno que propuse como lectura conjunta en octubre, pero no salió y yo creo que lo voy a leer este octubre, y es Compañías silenciosas de Laura Purcell. Laura Purcell tiene varios libros y todos son de literatura gótica. Este es el que más he escuchado, pero tiene varios. Yo quiero empezar por este, y en este libro tenemos a una chica joven que se ha casado y sin embargo el marido fallece muy poco después de la boda. Ella está embarazada de su marido y la familia la manda a vivir a la casa enorme que es del marido. Es una casa en la que ella no ha estado todavía, es una casa vieja, una casa vacía, y ella está sola allí, bueno, sola con los sirvientes, y la mandan allí a pasar el embarazo. Una casa donde ella empieza a ver cosas, donde se empiezan a mover cosas y donde ella encuentra detrás de una pared un diario muy antiguo y una figurita tallada en madera que tiene su misma cara. Esta figurita son las compañías silenciosas. Esto eran unos objetos tallados en madera, esto se usaba antiguamente en las casas. Eran figuritas pues de este tamaño más o menos, de madera, ya os digo, que tenían forma de persona y se ponían encima de las chimeneas o en alguna balda, porque cuando les daba la luz por detrás proyectaban una sombra muy grande en la pared de forma humana, y lo que hacían era dar la sensación de que había más gente en la casa y aliviar un poco la soledad de las personas que vivían bastante solas. Por eso se llamaban compañías silenciosas. A ver, yo no tendría una ni loca, porque vamos, ver esas sombras de personas por ahí sabiendo que no son reales da el yuyu máximo, pero bueno, es algo que se usaba, que yo nunca entenderé por qué, y en este libro la protagonista encuentra una compañía silenciosa que se parece muchísimo a ella. Dicen que es un libro que da bastante miedito, y este sí que es un libro que da mucha cosa y que te hace mirar por encima del hombro. Yo lo intentaré leer, no prometo nada,
porque yo, ya os digo, soy una cagueta olímpica, pero la verdad es que me atrae mucho y dicen que está muy bien escrito y es muy gótico. La casa, esas presencias paranormales, ese no saber si en realidad te estás imaginando cosas o es que de verdad hay personas en la casa, hay fantasmas de las personas que las habitaron antes. Los criados de la casa, los sirvientes de la casa parece que no la tienen en gran estima y no sé por qué, y tampoco creo que le hagan la vida excesivamente fácil. Y ella sola allí, embarazada, viuda, a mí me da mucha pena ya desde el principio y creo que puede ser un libro muy muy interesante, a la par que que dé mucho agobio y mucho yuyu. Así que nada, Compañías Silenciosas es mi segunda propuesta. El siguiente que os quiero recomendar es El encuadernador de Bridget Collins, y este libro la verdad es que tiene una premisa que a mí me resulta de lo más original y ya solo por eso quiero leerlo. Voy a leeros un poco la sinopsis. Imagina que los libros no solo contienen historias. Imagina que puedes ocultar entre sus páginas tus mayores miedos, tu dolor más profundo, tus secretos más oscuros, a todo el mundo, incluso a ti mismo, para siempre. Emmett Farmer, después de un largo día de trabajo en el campo, recibe una misteriosa carta que le cita a incorporarse como aprendiz de encuadernador. Es una profesión que despierta miedo y superstición en su entorno. Sin embargo, como humilde campesino sin recursos, no le queda más remedio que abandonar la granja familiar. En la casa aislada donde vive su maestra, Emmett aprenderá a elaborar libros que, más allá de tener unos acabados muy cuidados, son tomos mágicos que conservan los recuerdos de las personas y atesoran secretos del pasado. Quien quiera olvidarse de algún episodio del pasado puede acudir al lugar donde los encuadernadores encierran estas vivencias en volúmenes que guardan en una cripta bajo el taller. Una suerte de biblioteca del olvido en la que todo permanece a la espera. Pero un día Emmett descubre su nombre en uno de esos libros. Yo creo que es una premisa muy original, que los libros no solo contengan historias, sino que cuando alguien tenga un recuerdo especialmente doloroso o un recuerdo del que se quiera deshacer, vaya a los encuadernadores, le hagan un libro y lo guarden en esa cripta y automáticamente esa persona se deshace de ese recuerdo y no recuerda absolutamente nada. Si lo quieres recuperar, puedes ir y coger el tomo correspondiente, como si dijéramos. Y el protagonista está aprendiendo ese oficio hasta que, bueno, pues en esa cripta descubre un libro con su nombre. Yo creo que es una premisa muy original, creo que es un libro que cae muy bien en el ambiente gótico, con ese elemento paranormal, ese elemento un poco mágico, la cripta. Yo creo que puede ser muy interesante y me han hablado muy bien de él además. El siguiente que os quiero proponer es Confesiones de una criada de Sarah Collins. Este libro también tiene muy buena pinta y os voy a leer un poco la sinopsis también. En febrero de 1825, Frances Langton, una criada mulata originaria de Jamaica, llega a la cárcel de Newgate en Londres acusada de haber asesinado a puñaladas a los Benham, los señores de la casa donde trabajaba. Frances defiende su inocencia, pero el problema es que no recuerda nada de lo sucedido la noche del crimen. Mientras espera su juicio y la policía reúne pruebas en su contra a partir de los testimonios de otros sirvientes de la casa, entre ellos el ama de llaves, Frances comienza a escribir su historia, una historia que empieza en las plantaciones de Jamaica con una niñera que aprende a leer con intención de alcanzar la libertad algún día. Esta quizá no es tanto gótica, aunque sí sé que es una mansión grande donde la protagonista que llega de Jamaica trabaja, y creo además haber entendido que ella tenía algún tipo de relación amorosa con la señora de la casa y luego es acusada de haber matado a la familia y creo que la acusan de brujería también. Las acusaciones de brujería también son uno de los temas recurrentes en la literatura gótica. Y creo que es un libro que he escuchado que tiene personajes con los que es muy difícil empatizar. Igual que ocurre en Cumbres Borrascosas, son personajes complicados, muy grises, con una moralidad un poco ambigua. Creo que están presentes en esta novela y es una novela que creo que me puede gustar un montón. Además, tener ese punto de racismo aquí al ser una criada mulata, creo que seguro que está muy bien representado, o espero que lo esté, al menos estará tocado el tema seguro, los prejuicios, el racismo.
todo puede estar aquí muy entrelazado y creo que tiene una premisa también muy atrapante, quizá un toque más histórico, aunque no sé si meterá algún elemento paranormal, no lo sé, pero bueno, tiene también muy buena pinta. Siguiente, El relojero de Filigree Street de Natasha Pulley. Este libro además no solo tiene los elementos de literatura gótica, sino que este elemento paranormal tiene un toque de ciencia ficción. Por si es algo que te gusta leer, quizás sea muy buena opción. Te cuento. Londres 1883. Al regresar a su pequeño apartamento, Daniel Stapleton se lleva una sorpresa. Alguien ha dejado un reloj de oro en su almohada, pero el joven no tiene tiempo de averiguar quién ha entrado en su casa y se ha portado de forma tan generosa. Trabaja como telegrafista en el Ministerio de Asuntos Interiores y acaba de recibir un cable anunciando un atentado. Cuando la alarma del misterioso reloj le salva de una explosión que destruye varios edificios, Daniel emprende la búsqueda del relojero que lo programó y descubre a su creador, un japonés amable y solitario que domina los secretos del tiempo. Mientras tanto, Grace Carrow, una joven estudiante dedicada en cuerpo y alma a la física, se cuela furtivamente en una biblioteca de Oxford disfrazada de hombre antes de que su madre le obligue a casarse. ¿Cómo van a cruzarse las vidas de Daniel y Mori con las ambiciones de Grace? ¿Qué los une y más aún, qué los separa? Creo que tiene una premisa que me puede gustar muchísimo. Yo creo que es un libro que puede resultar súper original, muy interesante, con ese toque quizá de viajes en el tiempo o de parar el tiempo, no lo sé. Sé que son dos, es una biología, aunque creo que puedes leerlos, no sé si de forma independiente, pero como que el primero tiene un final y luego hay una segunda parte. No sé si es otra historia, la verdad es que no lo sé. Ese toque de ciencia ficción, de una chica interesada en la física que se tiene que hacer pasar por hombre para entrar a la biblioteca de Oxford. Este chico de pocos recursos que de repente se ve inmerso en algo más grande que él, creo que puede resultarme muy interesante y por eso os lo traigo. Y el último libro que os quiero traer hoy es Donde termina la noche de Isabel Cañas. Este libro sí lo he leído, lo leí el año pasado y este sí encaja en todas las características que os he dicho antes. Es 100% literatura gótica y es tremendamente bueno. Tenemos a nuestra protagonista Beatriz, que vive con su madre. Su padre ha sido asesinado en la Revolución de México por traidor a la patria. Y ellos no tienen más remedio que irse a vivir con unos familiares que no las tienen en gran estima. Cuando un hombre con bastante dinero y bastante poder le pide mano a Beatriz, ella acepta sin dudarlo. Su madre no las tiene todas consigo y le dice que hay muchísimos rumores alrededor de la primera mujer de este señor, que no se sabe cómo murió y que quizá no es buena idea, que no lo conoce de nada. Pero Beatriz ve ahí una salida para ella y para su madre, ve la única opción de poderse formar su propia vida y no vivir siempre a merced de la caridad de sus parientes, así que decide casarse con él y mudarse con él a su casa, que es la Hacienda San Isidro. En este caso no tenemos un castillo ni una mansión, tenemos una hacienda mexicana y allá que se va Beatriz con su marido a esa Hacienda San Isidro y ya os digo, no estáis preparados para lo que hay en esa casa. Este sí que es un cuento gótico, es un cuento de terror y la casa además en este caso es un personaje más, es una casa viva, es una casa que no quiere a Beatriz dentro y se lo hace saber de manera inmediata. Os va a encantar si buscáis algo que os ponga los pelos de punta, que os dé en algún momento asco, porque también es algo bastante típico en la literatura gótica, ese toque de asco. Es presente en esta novela, no demasiado, pero sí lo hay. Y esa ambigüedad de no saber, me estoy imaginando cosas, estoy sacando las cosas de quicio o realmente está pasando lo que yo creo que está pasando. Y bueno, esta novela es una que no puedo más que recomendar, me encantó. Y yo creo además que está muy bien contada, los elementos mexicanos están muy bien incorporados en esta novela también. Sé que Isabel Cañas ha escrito otra novela nueva que se llama Los vampiros del norte, que no sé si está en español todavía, The Vampires of el Norte se llama, y tengo muchas ganas de leer también. Me esperaré a que esté en español, pero todo lo que publique Isabel Cañas me lo pienso comer con patatas, porque Donde termina la noche lo disfruté del principio al final. Eso sí,
Yo no pude leer de noche, no os lo digo más, pero este sí es un ejemplo de literatura gótica en su máximo esplendor. Más que os podría recomendar, bueno, pues los de siempre, por supuesto. La mujer de blanco de Wilkie Collins es un libro que para mí encaja muy bien en esta literatura gótica. Es un libro de misterio que fue publicado por entregas en la revista de Charles Dickens. Está considerada como una de las mejores novelas de detectives o novelas de misterio. Tiene un toque gótico bastante grande, ya que a uno de los personajes principales de esta novela se le aparece una mujer vestida de blanco que se comporta de forma muy extraña. Esa mujer vestida de blanco no le abandona en sus pensamientos y se vuelve algo obsesivo para él. La verdad es que es una historia que me ha gustado un montón, la leí esta primavera, es gordita, es que lo tengo aquí arriba, espera, os lo enseño. Aquí está. Aquí está, no sé si lo veréis. Esta es La mujer de blanco. Mirad cómo es bastante gordo. Esto es literatura victoriana, lento, pero la verdad es que me encantó. Son 698 páginas, casi 700 páginas del libro. Es un tochal, pero esto también es literatura gótica. Muy bueno, muy recomendable. Un toque más clásico a todo lo que os he traído hoy. Por supuesto, otros libros que no pueden faltar cuando te viene a la cabeza la literatura gótica es Rebecca, de Daphne du Maurier. Es imposible olvidar esa casa, Manderley, donde la protagonista principal se ve atrapada ahí dentro, donde empieza a ver cosas, empieza a escuchar cosas y empieza a verse sofocada y atrapada por el fantasma de Rebecca. Lo mismo con Vera, de Elizabeth von Arnim. La verdad es que es una sensación claustrofóbica la que nos da este libro, esa sensación de aislamiento, esa sensación de indefensión, están muy bien descritas en ambos libros, tanto en Rebecca como en Vera. Tampoco puedo olvidar la maravillosa Shirley Jackson y su La maldición de Hill House. En este caso, la casa es una casa antigua, una casa llena de fantasmas que se llama Hill House y donde el doctor y psiquiatra Montaigne, creo que se llama, llega para estudiar fenómenos paranormales y llega con 3 personas a las que ha asignado para estudiar comportamientos ahí dentro y empiezan a pasar cositas. No digo más, pero también es una lectura estupenda que ha sido llevada al cine en diferentes ocasiones y también hay una serie de Netflix que seguro que habréis visto. También un ejemplo maravilloso de terror gótico que me encanta. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que hayáis encontrado lecturas interesantes, espero que os animéis a leer algo gótico quizá contemporáneo. No sé si conocíais los libros que os he traído hoy o no, pero son libros que últimamente me han llamado mucho la atención porque yo siempre estoy buscando novelas de toque gótico, pero las clásicas ya las he leído y necesitaba sangre nueva, como si dijéramos, y estos son los que más me han llamado la atención. Cuéntame si has leído alguno y qué te han parecido. Y si te atreverías con cuál es el que más te ha llamado la atención. Espero que te haya gustado mucho y que si no te has suscrito al canal que lo hagas, que a mí me ayuda un montón, y que le des a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, que estoy aquí todas las semanas. Nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao!